Última parte de este programa dedicada a los trastornos de la personalidad. Sigue en el estudio el doctor Nelson León, psiquiatra. Doctor, hablábamos de un caso que se ha hecho viral, el caso de los hermanos García. ¿Qué pasa cuando los trastornos de la personalidad se combinan con el consumo de sustancias estupefacientes? El consumo de sustancias psicotrópicas, sobre todo las ilegales, multiplica y agrava el problema. Un trastorno de personalidad que además tenga comórbidamente, decimos en el lenguaje médico, un trastorno de adicción a sustancias ilícitas es un problema muchísimo más grave. Lamentablemente es muy frecuente porque los trastornos graves de personalidad, sobre todo los de este grupo, trastorno antisocial, limítrofe, narcisista, son individuos que tienen un impulso autodestructivo muy fuerte. No solamente es la agresividad proyectada hacia afuera o hacia el otro. Al final la agresividad es tan fuerte que termina convirtiéndose como una especie de vorágine que lo consume a él también. Y entre esas cosas que el individuo puede hacer es incurrir en actividades autodestructivas como el consumo de sustancias, el manejo temerario a exceso de velocidad o de forma imprudente, actividades de altísimo riesgo, deportes súper extremos, etcétera. Alguien que está consciente de que tiene este trastorno puede usarlo quizás para engañar, para manipular, o siempre debe verse como alguien enfermo y que no es responsable. O sea, ¿cómo manejar eso? La línea es muy delgada. Debe verse como alguien enfermo. Es justo verlos como alguien enfermo porque son individuos profunda y gravemente enfermos. Solo que es un tipo de enfermedad que no altera o no secuestra el juicio de realidad. Es decir, la persona está enferma, pero está en contacto con la realidad y es capaz de discernir lo que es bueno de lo que no lo es. En el caso de estos hermanos, ellos muy probablemente, no los conozco personalmente, digamos, pero muy probablemente ellos sabían que estas actividades no eran buenas, no eran legales y que estaban haciendo daño. Ellos lo sabían, solo que por su enfermedad no podían dejar de hacerlo. Es como una especie de compulsión donde el individuo de forma automática, muchas veces sin darse cuenta, siguen haciendo estas cosas aún a sabiendas que es ilegal y que es dañino. ¿Los trastornos de la personalidad se curan o se controlan? ¿Y cuál es el tratamiento, por lo menos de los más comunes, de los que usted mencionaba al principio? No se curan, pero pueden mejorar muchísimo con tratamiento. El tratamiento, sobre todo en los casos graves, suele ser una combinación de psicofármacos con psicoterapia. Hay psicofármacos, es decir, medicamentos que usamos que pueden ayudar a estas personas a ser menos impulsivas, ser menos autodestructivas, menos agresivas, ¿okay? Hay medicamentos que ayudan a estos individuos que además tienen consumo de sustancias a controlar el tema del consumo. Y en paralelo, el trabajo psicoterapéutico es clave, es fundamental y además, entre otras cosas, es un trabajo que va dirigido a que el individuo concientice que estos rasgos son patológicos, son desadaptativos y que debe modificarlos, atenuarlos o sublimarlos de alguna manera. Es buscar cómo convertir esos rasgos en alguna conducta que sea al menos legal y que no le haga daño a alguien. En los casos de que el doctor considere que el paciente debe ser internado, siempre debe contar con la aprobación de la familia. ¿Cómo funciona el tema del diagnóstico cuando es grave y pues ustedes necesitan tener al paciente allí? Hospitalizar a un paciente que tenga un trastorno de personalidad puro, sin otra enfermedad asociada, es muy difícil. Entre otras cosas porque la gran mayoría de las veces el paciente no va a estar de acuerdo con hospitalizarse. Y al no estar de acuerdo, es difícil, digamos, incluso casi imposible, obligarlo. ¿Cuándo se puede obligar, entre comillas, a una persona a hospitalizarse?
cuando está psicótica, es decir, cuando está desconectada de la realidad, que no es el caso de estos muchachos aparentemente. Si el paciente está psicótico y es un peligro para él y para otros, el paciente se hospitaliza aún en contra de su voluntad, por supuesto, con la aprobación de la familia. Cuando no es el caso, la única manera de hospitalizarlos es que haya un ordenamiento jurídico, una medida por un tribunal, por un juez que diga, mira, este paciente es un riesgo para la sociedad, tiene que estar hospitalizado, allí también puede hospitalizarse, solamente con esa medida. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy. Por favor, díganos dónde podemos encontrarlo. El Pulso de León son mis redes sociales y mi consultorio está en la Clínica El Cedral. Hoy tuve el gusto de conversar con el psiquiatra Nelson León, el tema trastorno de la personalidad. Gracias por su sintonía. Recuerde que tenemos